Y en este momento llega una parte muy interesante. Siempre es grato, agradable conversar con nuestra abogada y psicóloga de cabecera, Carolina González. Ya debo decir Carol G, pero siempre se me escapa y le digo, bienvenida, Carolina. Bienvenidos a mí, bienvenida a mí. Feliz martes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido en este inicio de semana? Bien, gracias a Dios, Carolina, y más con ese tema que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hacer algo picadito, vamos a hacerlo. Por favor, en este trayecto hasta el final del programa no me recuerden ni al presidente ni al gobierno ni nada. Vamos a hablar de otro tema ya para yo Porque cambiar. tú sabes que yo no modo. hablo de política aquí, ni de religión. Gracias a que Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, eso es un tema tabú para ti. Para que sepas. ¿De qué vamos a hablar, Carolina? Miren, hay varias cosas, porque yo tenía 2 semanas que no venía y hay varias cosas que se han ido dando en esas 2 semanas. Una es la famosa serie de Netflix llamada Adolescencia, que está arrasando. La tengo en lista. Es muy buena, yo la he visto 2 veces ya. Y está arrasando a nivel mundial, porque esa serie refleja lamentablemente lo que están viviendo los adolescentes ahora mismo. Entonces, es lamentable porque hay un asesinato de por medio. La serie nos deja, por lo menos yo que la he visto 2 veces, todavía tiene algunas aristas o preguntas que no han sido respondidas. Trata de que un chico de 13 años comete un asesinato contra una compañerita de colegio. Y ahí la serie lo que quiere reflejar es cómo los adolescentes se están manejando dentro de la sociedad y cómo las pantallas, las redes sociales están influyendo mucho en el comportamiento de los adolescentes. Entonces, este niño, ya en su historial, él viene con un historial de bullying en el colegio, tiene 2 amiguitos más, sale con esta chica. La chica había sido víctima de bullying también por una desnudez, unas fotos desnudas que mandó, se regó en el colegio. Y el niño, en su buena fe, le quiere dar como ese apoyo. Entonces, ahí pasa un evento y la niña termina asesinada. Entonces, los amiguitos, cuando se dan cuenta de que el adolescente ha sido acusado de asesinato, tienen el arma homicida, pero no le entregan. Pero el niño dice en su declaración, él está asustado y dice en su declaración que ese es su cuchillo. Al final el cuchillo nunca aparece, pero ya hay una niña muerta. Pero lo interesante es cómo cómo va tratando el tema psicológico del niño. El niño es una persona totalmente pasiva. Incluso cuando se lo llevan detenido, él quiere que su papá sea su tutor legal. Pero dentro de la trama, nos vamos dando cuenta de que los papás han ido abandonando han ido abandonando al niño a medida que va creciendo. Anteriormente, por ejemplo, el papá en algún momento, la serie es triste porque cuando la serie termina en el 4.º capítulo, 15 o 20 minutos antes, los papás entran a la habitación del niño y se empiezan llorando, empiezan a reflexionar qué hicieron para que su hijo llegara hasta ahí. Y una de las cosas más interesantes que hemos hablado aquí miles de veces es que los padres dicen, antes él jugaba fútbol, antes él compartía con los demás amiguitos. Sin embargo, ahora no, él quiso una computadora, se la compramos, quiso un audífono, se la compramos, se aisló. Entonces, lo mismo que hemos dicho siempre, las pantallas aíslan. Tú no sabes lo que está viendo tu hijo, lo que puede estar recibiendo tu hijo en las pantallas, porque también trata el tema de las redes sociales. Los chamaquitos de ahora, ellos se comunican por emoji. O sea, ya la gente ni habla. O sea, ellos ni siquiera hablan. Ahorita van a tener trastorno del habla, porque ni siquiera se comunican. Todo es por emoji. Y entonces en la serie se mencionan unos emojis que era donde como ellos se comunicaban. Lo interesante de esta serie es que yo se la he recomendado a todos mis amigos y mis amigos primero que la vean sola y después que la vean con sus hijos. Y es de que los padres pierden el control de sus hijos. Ya el niño no compartía con la familia. La mamá dice, él llegaba y se encerraba en su habitación por horas. Ya no compartía con su familia. Como el tema del aislamiento y como el tema de la presión que están teniendo nuestros jóvenes y adolescentes ahora influyen en su comportamiento. En la reflexión, ese niño de 13 años, por el tema de la presión, por el tema del aislamiento, por el tema de las pantallas, de las redes sociales,
posiblemente, vamos a ver si hay una segunda temporada, sea condenado a 30 40 años, que es la pena máxima, por un asesinato, con 13 años. Entonces va a perder toda su vida, va a desperdiciar su vida, ya no va a tener una vida. Y el control de los papás. El control de los papás. Frederick me decía, fuera de cámara, que los padres no tienen el control de sus hijos. No, Y es verdad. la realidad Totalmente es tú no que tienes no. el control de tus hijos, nunca lo han tenido. Porque yo me acuerdo que papi me decía, yo sé dónde están mis hijos cuando están de la puerta de mi casa para adentro, pero de la puerta de mi casa para afuera, yo no sé. Y es una realidad. No es que tú tengas que ser un trujillista con tu hijo, no es que tú tienes que tener un control con tu hijo, pero sí ser amigo de tu hijo. O no amigo, porque yo no creo en eso de que mi mamá es mi mejor amiga. No, tenemos roles diferentes. O sea, yo soy su hija y usted es mi mamá, usted es mi papá. Pero que tus hijos tengan la confianza de si tienen algún tipo de problema, si están pasando por algún tipo de situación, que tus hijos sepan que pueden contar con un apoyo de papá y mamá, que van a estar ahí para escucharlos y que ningún padre, yo creo que ningún padre ni ninguna madre va a mal aconsejar a un hijo. O sea, es el tema de la relación que deben de tener los padres con los hijos, sobre todo en la época de la adolescencia. ¿Por qué? Porque era lo que yo hablaba con una amiga. La adolescencia es una etapa muy difícil, tanto por el sexo femenino como por el masculino. Primero, porque van desarrollándose, van teniendo cambios físicos, empieza el despertar sexual, tienen muchas incógnitas. Anteriormente a las mujeres no se le explicaba cuando le bajaba el periodo ni qué era. O sea, eso fue después, décadas después, que entonces las madres empezaron a explicarles, pero anteriormente eso era un tema tabú. Ellos empiezan, ahí es que entonces se va desarrollando su cerebro a nivel cognitivo y a nivel morfológico se va desarrollando en la adolescencia. La corteza prefrontal se va desarrollando. Entonces son muchos cambios a nivel físico, cerebrales, cognitivos, psicológicos, sexuales, que el niño va experimentando, que si no tiene un buen guía, cualquier persona le puede dar un mal consejo, lo puede mal aconsejar, y el niño puede, o el adolescente en este caso, puede terminar en una situación difícil. Sí, pero tú sabes que lo difícil para los padres es que no existe un manual para que te diga, mira, tú debes tratar hacia tu hijo, debes implementar esta técnica. Se hace difícil, Carolina, como seguir un patrón para tú lograr esa conexión con tu hijo y que realmente se conduzca de la forma correcta. Yo no creo, lo que pasa es que yo no puedo o no podemos establecer un patrón predeterminado porque cada caso es diferente. Por ejemplo, tú tienes 5 hermanos o tú tienes 3 hermanos, yo tengo 2 hermanas y las 3 somos diferentes. O sea, no hay un patrón para yo decirte, tú tienes que criar a tu hijo de esta manera. Además, cada cual cría como entiende, porque también hay padres, mi amor, que tú no puedes decir nada porque ellos, tú sabes. Entonces, también no es el hecho de que tú tengas que ir a la escuela para tú aprender a ser papá. Nosotros le estábamos hablando de eso en un programa anterior. Nadie te enseña a ser papá, es sobre la marcha. Pero por lógica, tú tienes que saber que si tu hijo lo que vive es en la calle, que si tu hijo no comparte en tu casa, que si tu hijo está aislado, algo está pasando con ese niño. O antes de que pase, siéntate y habla con tu hijo y establece una comunicación asertiva. Una comunicación asertiva es que nos podamos comunicar. No que yo te voy a decir, no, mira, tú tienes que dejar ese amiguito por esto, tú tienes que dejar de ir al cine. Tú le explicas. Tú te sientes y le explicas, mira, mi hijo, yo entiendo tal cosa, ¿qué tú piensas? ¿Qué tú opinas? Vamos a negociar. Ahora a nivel psicológico, con el tema de la educación de los niños, se está implementando mucho el tema de la negociación con los niños y en algún punto dan buen resultado. O tú le dices, mira, aquí tenemos este régimen. Si tú violentas estas reglas, entonces tú vas a tener un régimen de consecuencias. Y empezamos a poner límites y que el niño entienda de que una mala actitud va a tener un régimen de consecuencias, ya sea que le quiten el Nintendo, que le quiten el internet, que sean cosas que sean superfluas, porque tampoco tú le vas a decir, no te voy a dejar, te voy a dejar de dar comida. Eso no, porque es un abuso, como se hacía antes. Si no haces tal cosa, te vas sin cenar, te vas a encontrar sin cenar. Eso es abuso, eso es otra cosa. Pero cosas que a ellos les gusten, por ejemplo, pero tú no lo puedes decir, yo no te voy a llevar a tu clase de natación. No, porque eso es una actividad
propia del niño, extracurricular, y eso es otra cosa. Pero, por ejemplo, si está acostumbrado a ir al cine los sábados, este sábado usted no va para el cine. ¿Por qué? Porque usted rompió esta regla y usted tiene régimen de consecuencias. ¿Qué fue lo que le pasó al niño que no le pusieron consecuencias en su casa? No, y que tú mencionaste algo ahí, que los padres decían que ellos lo complacieron en todo. En Entonces, todo. ¿qué tan peligroso es complacer a los hijos en todo lo que a ellos se le antoja? Nosotros tenemos en psicología tenemos una frase y es que los padres están criando a los hijos como niños reyes. El niño rey es el niño que el papá le da todo, pero tú le das todo, pero sin el mínimo esfuerzo del niño. Cuando ese niño crezca, va a entender que es merecedor de todo. El día de mañana, cuando él tenga una novia y la novia no quiere estar con él entiende que él se merece estar con ella. ¿Qué va a pasar? Problema. Va a haber un tema. ¿Tú entiendes? Pero ya el niño viene desde pequeño, porque su papá se lo dio todo sin ningún tipo de esfuerzo. Entonces él se va a creer merecedor de todo. La mayoría de estos chicos que vienen de clases acomodadas, fíjense que cuando hay algún tipo de delito con chicos de clase acomodada, a veces la gente se pregunta, pero ellos lo tenían todo. ¿Por qué incurrieron en tal cosa, en tal delito? ¿Por qué cometieron tal hecho? Y es por eso, porque es que mientras más tienen, más quieren, porque se creen merecedor de todo. No le ponen límite. Al no ponerle límite, el papá él quiere un avión y el papá le compra un 797, por ejemplo. Cuando no ha hecho el mínimo esfuerzo, ni sabe, por ejemplo, cómo lo adquirió o por cómo su papá se lo compró, qué costo le salió. Entonces, tenemos que poner límites. Siempre lo hemos dicho. Y es muy lamentable porque esa serie refleja, tiene muy buenas críticas. No he oído la primera crítica negativa. Los psicólogos estamos recomendando a los papás que la vean tanto para los padres como para que le enseñen a sus hijos hasta dónde podría tener consecuencias un hecho no pensado o un hecho provocado por una presión social dentro de la escuela o del colegio. El tema de las pantallas tiene muchas aristas porque actualmente un teléfono es comunicación, es entretenimiento, es educación y está ya la parte de las redes que tiene su parte positiva y su parte negativa. Ahora los muchachos también siempre, los padres tienen que prestarle atención. Yo entiendo que el tema de la película es eso, no dejar que, por ejemplo, que ellos dejaron que él se aísle y quizás en cierto punto ellos concentrados en su trabajo, concentrados en el llamado darle su espacio. Ay, sí. Se pasaron en eso. Entonces el balance en todo es importante, muy importante. Mira, incluso hablaba con Bianca, que estábamos hablando de la serie, y con otras amigas que tienen hijos. Incluso lo estuve hablando con mi hermana, que ya mi sobrino es un preadolescente. Y le estaba diciendo eso, que hay mucho. Yo de verdad admiro a los padres que están criando hoy, porque el reto que tienen es muy difícil. La presión social que tienen es muy difícil. Los niños de ahora, lamentablemente, es como tú dices, quieren tenerlo todo, quieren estar aislados. Tú tienes que respetarme mi espacio porque es mi privacidad. Pero ¿qué privacidad de un niño? ¿Pero qué privacidad tú vas a tener a los 9 años, a los 10 años? Por Dios, o sea, no, pero ponte tú a pensar. Tú te mantienes. Tú pagas internet. Pero ¿qué? Pero yo quisiera que un muchacho me dijera a mí eso. Claro, yo tengo que respetar tu intimidad. Es otra cosa. Ya, por ejemplo, cuando un niño va creciendo, cuando ya va entrando en la etapa de la adolescencia, una niña o un niño, por ejemplo, su intimidad corporal, no verlo desnudo, aprender a respetar su intimidad corporal, sus amiguitos. Pero yo tengo que saber cuáles son los amigos de mi hijo. Porque si amigo de mi hijo es un delincuente o está consumiendo estupefacientes desde los 12 o de los 13 años, ¿cómo pasa? O si mi hija tiene una amiguita que lamentablemente se está dedicando a salir con niños. O tiene una cuenta de OnlyFans ya. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, no me hables tú a mí de que yo tengo que respetar tu privacidad, yo tengo que respetar tu intimidad. Pero yo tengo que saber lo que están haciendo mis hijos. Porque
Y si después la amiguita de la hija mía, es como tú dices, está empezando o está siendo víctima de trata o de prostitución, que se ve demasiado, ¿entiendes? Entonces yo tengo que fomentar que mi hijo o mi hija tengan la confianza de hablar conmigo. A lo que tú decías, que es el tema de los estudios con las pantallas. Ustedes saben que ahora mismo los adolescentes no piensan. No. El cerebro de los adolescentes ahora mismo, yo estoy muy preocupada en realidad, porque es que de aquí a 40 años, yo entiendo que no vamos a tener ni médico, no vamos a tener abogado. No, pero incluso tú le preguntas algo, hay gente que tú le preguntas algo y van y se meten a chat GPT. Señores, pero para que le responda. Mira, yo vengo de un colegio católico, apostólico y romano. También. Yo sí. Y esa es mi religión y todo el mundo lo sabe. Y en mi colegio, que es de las Hermanas Franciscanas, que es el Colegio Serafín de Asís, ahora yo acabo de celebrar los 25 años de habernos graduado. Y hablando con la Madre Superiora, con Sor Alegría, ustedes saben que por el tema de pandemia, se abrió mucho el tema de las pantallas, de las tablets, de que los niños tuvieran apoyo tecnológico haciendo sus deberes. Pues, por lo menos en el Serafín, me daba diciendo la Madre Superiora que ellos están implementando que los estudiantes se queden 2 horas más en el colegio, pero que tengan que ir a la biblioteca del colegio a buscar todo el material para sus deberes. 0 pantalla, 0 tablet, 0 computadora. A la antigua. A la antigua, como debe ser. ¿Tú sabes por qué? Porque es muy fácil yo coger un teléfono. ¿En qué año fue la independencia de la República Dominicana? Tú le preguntas a un niño ahora mismo, posiblemente no te diga, ay, espérese, profe. Es que no está generando. El cerebro, cuando tú no lo utilizas, se atrofia. Sí. Y fíjate que no es solamente, yo no sé si otros colegios lo están implementando. Yo te estoy hablando del mío, porque es el que conozco y fue la información que me dio Sor Alegría. Pero fíjate que yo en Australia, yo en países desarrollados, están retirando las pantallas de las escuelas porque se están dando cuenta de que los adolescentes, el niño, no está procesando, el cerebro no está funcionando porque no lo ponen a funcionar. Anteriormente, para tú saber cuándo era la independencia de la República, tú tenías que meterte en la biblioteca. En mi casa había una biblioteca con toda la enciclopedia del mundo y yo tenía que fajarme ahí a leer. Pero mi cerebro estaba funcionando. Había nivel de procesamiento, de entendimiento. Entonces, ahora mismo en el colegio a mí me dio muchísima risa. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No, porque a mí me llaman retrógrada. No, no es retrógrada. Es que en el día de mañana, ¿cuántos médicos vamos a tener? Sí. ¿Cuántos abogados? ¿Cuántos ingenieros? ¿Cuántos psicólogos? Porque no tienen una capacidad de procesamiento. Entonces, particularmente yo lo veo. Yo tengo mi tema con las pantallas. Y mira, que por las profesiones que yo tengo y por los trabajos que yo realizo, a mí me va muy bien con las pantallas, pero yo lo tengo hasta un límite. Claro. Porque tú tienes que tener un límite, ¿entiendes? Entonces... Mira, y retomando lo de la familia, Carolina, y que Frederick habló de eso, creo que el problema principal es que ha habido una desconexión. Claro. De padres e hijos. Suéltalo en banda ya, que ese muchacho está incontrolable. Y entonces detona en situaciones como las que tú mencionabas. Pero es que yo quiero que un papá, de verdad, por favor, las personas que me están oyendo, pónganlo en los comentarios del programa. Yo quiero saber cómo un papá me dice a mí que no puede con un hijo que engendró, que yo parí. ¿Cómo a mí me va a decir un papá que no puede con un hijo de 12 años? Es que eso a mí en mi cabeza yo no lo puedo procesar. Porque se supone que tú estás bajo mi tutela, bajo mi custodia. La ley establece que el menor está bajo la tutela y la custodia de un tutor legal, ya sea padre, madre o un tutor designado por el tribunal. ¿Cómo puede ser que tú me digas a mí que un niño de 9 años tú no puedes con ese muchacho? Es que yo no puedo. O sea, yo no puedo entender cómo tú me dices a mí eso. Sí, es que como que le cogen pena. En estos días escuché un caso muy gracioso de un jovencito que vivía el día entero encerrado en su habitación. O sea, él iba a su escuela, a su colegio, y cuando llegaba, guáquete, se trancaba en la habitación. Cuando tenía hambre, salía,
buscaba su comida y no comía en, frente a la pantalla, en, la, en el comedor. en el comedor junto a la familia, sino que volvía y se llevaba la comida para la habitación. Y entonces la familia volviéndose loco con el muchacho, que es lo que le está pasando, un antisocial. Y no era que el muchacho era antisocial, tigueraje de él. Entonces el muchacho confesó, porque finalmente lo llevaron donde una especialista, una psicóloga, y él le confesó, oye, para que te va a reír, él le confesó a la psicóloga que él, cada vez que salía de su habitación, por ejemplo, salía de la habitación y se sentaba en la galería o se sentaba en la sala. Inmediatamente él salía de la habitación, lo agarraba la mamá y lo ponía a botar la basura, a hacerle un mandado, a hacer cualquier cosa. Tener responsabilidad. Y cada vez que él salía de la habitación, entonces él identificó que si él se quedaba en la habitación, la mamá no iba a buscarlo porque ella entendía que él estaba estudiando o haciendo alguna actividad. Entonces no iba y le tocaba la puerta. Entonces él dijo, pero es así. Entonces se quedó. Ese tigueraje, eso le confesó él a la psicóloga. Sí, pero ¿qué pasa? Que tú tienes que ponerle responsabilidad a los niños desde pequeños. Fíjate que antes te compraban que fuera una mascota y te decían, tú vas a ser la encargada de darle la comida, de bañar al perrito, de alimentarlo. Y eso creaba una responsabilidad dentro de los niños o en las tareas de la casa. Vuelvo y digo, no es que sea abuso, porque ahorita dicen que yo estoy diciendo que pongan a los hijos a trabajar en la casa. No. Yo estoy diciendo cosas tan simples como, por ejemplo, que arregle su cambio. Que empiece a tener responsabilidades porque tarde que temprano las va a tener que tener. La vida misma los va a llevar a eso. Ya para terminar, este chico, cuando estaba siendo entrevistado por su psicólogo, el chico de la serie, él tenía mucha rabia contenida. Entonces, cuando la psicóloga lo está entrevistando, él está muy pacífico, pero en un momento, cuando él le habla del papá, él detona. Y ella empieza a preguntarle que cómo era la relación con su papá. Yo lo que pude identificar fue que el papá iba con él al fútbol, pero dejó de ir por el tema del trabajo. Y en las clases de fútbol, el papá, si él cometió un error, el papá no lo defendía delante de los otros niños, sino que se volteaba. Entonces parece que él tenía como esa ira contenida contra su papá y él explota, en algún momento él explota, pero al final le dice, pero yo amo a mi papá más que a la mamá, porque el papá era el que siempre estaba, pero el papá también lo abandonó, lo dejó a su suerte. Entonces eso es para que ustedes vean, hombres, la importancia que tiene el padre, porque no tan solo la madre, el padre tiene un rol muy importante dentro de la crianza de los hijos. Fíjense que hay veces que cuando tú no te crías con tu papá, algún tema tú vas a tener, o vas a escoger malos hombres, o vas a ser violento. Siempre hay una consecuencia por debajo por no haberse criado o a no haber tenido una figura paterna. Eso me recuerda, hay veces que en los colegios arman actividades y uno como padre, o la mamá no puede ir, tiene que ir uno, obligado. Y allá nos juntamos los padres, los muchachos, todos los muchachos haciendo su actividad extracurricular y nosotros no estamos mirando a los muchachos que están haciendo sus cosas, nosotros estamos chequeando el celular y chequeando la hora. ¿Hasta qué hora es esto? ¿Ves lo que te estoy diciendo? Loco por eso. ¿Por qué no disfrutar de lo que está haciendo tu hijo? No debería ser, pero es. Entonces es un tema, los papás también tienen mucha culpa. Así es, necesito ir a terapia. Yo te estoy diciendo que vamos a armar un combo de descuento para los talentos de Radio República. Vamos para allá, Jimmy. Y para el sacerdote empresario de este negocio también. ¿Cómo? Ay, pues a mí que claro, tiene que incluirlo a él porque él es que lo va a pagar. Bueno, vamos a hacer un paquete de descuento a todos los talentos de Radio República. Carolina, finalmente, consejo para todos estos padres que dejan a sus muchachos a su suerte con las pantallas. Mi único consejo, y yo no doy consejo, yo soy la única psicóloga que no aconseja, yo les recomiendo que establezcan una relación de calidad con sus hijos, sobre todo con sus hijos adolescentes, porque en la adolescencia es que se desarrolla todo. Es una etapa muy, muy difícil. La adolescencia es una etapa bastante difícil. Entonces yo les recomiendo que empiecen a tener una relación cercana con sus hijos, que hablen con sus hijos, que salgan con sus hijos al cine, que se salgan a comerse un helado. Señores, que si tienen que salir a bailar con sus hijos, ya los que tienen 15, 16 años,
tú no vas conmigo, no, pero tú te vas con tus amiguitos, yo me pongo más lejos para saber, pero sobre todo la comunicación. Es lo más que yo puedo recomendarles, que tengan una buena comunicación para que cuando tengan un problema no recurran a otra persona que no sea sus padres. Mira, finalmente, para irnos con una nota feliz, Cuéntame. algo para que la gente se ría un poquito. Yo soy padre de un adolescente y él, por ejemplo, cuando él comete una bellaquería y está al lado de la mamá, él me lo dice en inglés. Y yo le digo, tranquilo. Ay, Dios. Bueno, pero ya ustedes tienen un código, eso implica que tienen un lazo, que solamente Sí, ustedes tienen. Y la mamá se queda, ¿qué fue lo que él dijo? Digo, no, ¿No le no hagas te caso? hagas caso. Disparate ahí.